tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. El día 21 de marzo, es decir, este sábado, a nivel mundial se celebra el Día de la Persona con Síndrome Down. Un tema que en algún momento fue tabú. Hoy las personas con síndrome de Down, así como las personas con discapacidad, están más visibilizadas en la sociedad. Sin embargo, todavía no se ha dicho todo, todavía no se hace todo para las personas con síndrome Down. Entonces, este 21 de marzo recordamos que tenemos compromiso con los deberes y derechos de las personas con síndrome Down. Para hablar un poco de este tema está con nosotros Darlene Lira, que es fisioterapeuta de la Asociación de Padres con Niños con Discapacidad, Los Pipitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Dado que este miércoles se anunció ya la presencia del famoso coronavirus, algunos supongo habrán hecho fiesta en este país porque deseaban mucho que viniera el coronavirus y pasaban llorando que no tenemos coronavirus, entonces supongo que habrán hecho fiesta, ¿verdad? La mayoría, sin embargo, pues estamos en estado de preocupación. Yo creo que debemos de preocuparnos principalmente para tomar las medidas de prevención necesarias y evitar que esta pandemia mundial pueda crecer a niveles insospechados en el país. Lograr contenerles el reto que tenemos en este país. Quiero aprovechar que está usted por acá para preguntarle, ¿las personas con síndrome Down tienen algún tipo de condición especial que las haga más vulnerables ante el coronavirus? Bueno, todo niño es vulnerable, pero los niños con discapacidad en sí, en general, son vulnerables un poco más que los otros niños, porque tienen condiciones médicas que hay un sinnúmero que pueden causar de que el niño se contagie más rápidamente. No es una excepción el niño con síndrome de Down. Muchos niños con síndrome de Down tienen problemas cardíacos, digestivos, entre otros. Entonces ya eso a ellos los hace más vulnerables que otros niños. No es que otros no, pero ellos pueden ser más vulnerables en este momento que la mayoría de los niños. Sí, porque al final de cuentas, no sé, pues a un niño que no tenga una discapacidad o que no tenga síndrome de Down, los padres le pueden decir, anda, lávate las manos, y él va y lava las manos y le dicen, no toqué. Probablemente tocará, pero porque es niño al final de cuentas, pero en lo general va y hace caso, ¿no? Y no toca, qué sé yo. Pero los niños con discapacidad es como más complicado. Hay niños con discapacidad que, por ejemplo, no caminan y lo que hacen es arrastrarse por el suelo, por ejemplo. Así es, correcto. Entonces, por eso le digo, en general, los niños con discapacidad tienen más susceptibilidad a este virus que está en este momento. Como dice usted, un niño que tiene dificultades motoras, si el niño no se puede mover, se chupa las manitos. Alguien viene contaminado y lo toca, ese niño se chupa las manitos, no vamos a poderle decir, anda, lávate las manos. No, ponete el gel, exactamente, sí. Tiene que ser la familia, principalmente la que esté enseñando constantemente ese hábito o esté higienizando al niño. Un niño con síndrome de Down, ya sea que esté bebecito, que esté más grande, que esté escolar, de igual manera la familia tiene que enseñar como una medida de higiene y en este caso también de prevención al niño de estarse lavando constantemente las manos. Hay personas que tienen tan arraigada esa costumbre del lavado de mano constante cuando estamos preparando tal vez el alimento, venimos de la calle, tocamos el tubo del bus y entonces se les pasa por alto. Y también es una manera, es un modelo de enseñanza. Si la familia lo practica, también el niño lo va a practicar, lo va a hacer consciente y lo va a hacer después automático. Entonces,
tiene que ver con la parte familiar, con las costumbres, y ahora tenemos que hacerlo un poco más conscientes cada una de las familias. Entonces, cualquier niño con discapacidad puede estar vulnerable, incluso un joven con discapacidad que no tenga estas costumbres o estas habilidades, la familia tiene que estar más presentes con ellos para evitar que se contagien o haya algo que pueda a ellos hacerlos enfermar. Uh-huh. Sí, efectivamente. Hay mucha responsabilidad primero en la familia, es decir, en los familiares de los niños con discapacidad en lo general, con síndrome de Down en lo particular, pues, que es el caso que nos está convocando aquí. Pero también me parece a mí que el entorno de esa familia debe tomar también conciencia acerca de los riesgos que significan las visitas, por ejemplo, a veces las muestras de cariño. Uno, como usted dice, uno va en el bus y llega y toca al niño y lo toca en la cara, le toca las manos, no sé, porque lo quiere, pues. Entonces, y me parece que tenemos que tener cuidado de irnos acostumbrando, porque es un asunto de irnos acostumbrando a extremar los cuidados, especialmente con las personas más vulnerables. Me suena que por ahí es el asunto, además de que tenemos que tener cuidado en lo general, pues. Así es. Usted dice, tener mucha precaución. Recordar que el lavado de manos ahorita es indispensable y siempre va a ser indispensable. Con todos los niños, con todas las personas, con los adultos. Nosotros que vamos a tener que salir a la calle son los que tenemos que estar con el mayor cuidado del mundo en este momento para poder nosotros estar lo más limpios nuestras manos, nuestra ropa en general. Los chavalos muchas veces no tienen ese cuidado, como había dicho usted anteriormente, pero nosotros podemos enseñarles a los niños, nosotros podemos enseñarles a los adolescentes, nosotros podemos enseñarles a los jóvenes también a tener todos estos cuidados. ¿Qué pasa? También hay chavalos con discapacidad, no solamente los niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, niños con algún tipo de daño neurológico, que por sus condiciones respiratorias, por las dificultades respiratorias que tienen ellos, por sus posturas, van a ser también más vulnerables. ¿Sí? Un niño que tiene una gripe, que tiene una parálisis cerebral, a veces se le extiende un poco más por sus dificultades del movimiento pulmonar, de músculo. Entonces, ¿cómo van a estar ellos? Hay que hacer conciencia a los padres que tienen niños con discapacidad de cualquier índole, a que ellos hagan la prevención principalmente por ejemplo, usted decía, dar un beso, dar un abrazo, decirle al niño, espérate un momento, me voy a ir a lavar las manos, se quita uno la ropa, la deja en un lugar seguro y luego te voy a abrazar. Uh-huh. Seguramente la costumbre, viene la mamá, viene el papá y uno es nomás lo abraza. El abrazo, sí. Pero ahora, pues, por cuestión de precaución, vamos a evitar un poquito, espérame un momentito, cariño, ya vengo. Se lava las manos, indicarle, mamá se va a lavar las manos, papá se va a lavar las manos y después yo te voy a abrazar. Yo creo que cuando le explicamos a los niños, ellos pueden ir comprendiendo poco a poco. Uh-huh. Pueden ir aprendiendo. Sí. Claro que sí. Sí, a mí me parece que sí. El asunto es que nos cambiemos nosotros el chip. Exactamente. El asunto es que nosotros nos vayamos cambiando el chip y colaboremos en el cambio del chip del resto de las personas alrededor nuestro, pues, incluyendo a las personas con discapacidad. Pues. Es decir, por algún lado tiene que empezar el cambio. Así es. Ok. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a dejar el tema del coronavirus aquí a un ladito para mientras. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de las personas con síndrome Down. Que decimos el 21 de marzo es que se celebra el Día Internacional de la Persona con Síndrome Down. Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus, estamos conversando con Darling
Lira, fisioterapeuta de Los Pipitos, a propósito de la celebración o del Día de Concienciación, diría yo, mundial del síndrome Down, para recordar lo que nuestros deberes para garantizar los derechos de las personas con síndrome Down. Empecemos contando qué es el síndrome Down como tal. Porque, es decir, yo entiendo que no es solamente... Es decir, hay personas que se miran y tienen el síndrome Down. Sin embargo, los síndromes no son todos iguales, entiendo yo. Sí, no, todos los síndromes. Hay muchos síndromes. Sí. Todo tiene que ver con la parte genética. Y principalmente cuando cuando ya el óvulo está fecundado, las células se comienzan a dividir, entonces es ahí donde ocurre con el material genético. Hay un par extra en el número 21. Nosotros tenemos 46 pares de cromosomas y están organizaditos en 23 pares, pero en el número 21 es donde hay un par extra. Uh-huh. Es ahí donde ocurre lo que llamamos nosotros el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene sus características propias. Principalmente la gente cuando ve la carita dice, tiene los ojitos almendrados, tiene su naricita, tiene su lengüita más ancha y corta, siempre a veces las anda de fuera, pero es porque los niños tienen un tono bajo, incluyendo los de la cara. Okay. Por eso es que a veces vemos la lengüita que anda así afuera, pero todo es de hacer terapia. Sí. Y bueno, sus características físicas, sus dedos, la hiperlaxitud, entre otras cosas, y a nivel interno también. Este síndrome, cuando el niño nace, pueden hacerse exámenes de cariotipo para poder determinar el tipo de síndrome que tiene el niño. ¿Sí? Entonces por eso se hace el cariotipo y ahí entonces se va a evidenciar que es en el par 21, entonces ya el médico diagnostica, en este caso es el genetista. Ok. A ver, de alguna manera el síndrome de Down es evidente. Físicamente es evidente, ¿no? Así es. ¿Para qué sirve saber que tiene un par más de cromosomas? Es decir, ¿cuál es la idea? Además de ir a gastar los reales. Bueno, ya me dio risa. Lo que pasa es de que cuando nace un niño, la familia está esperando que el niño esté dentro de lo que una mamá desea, que esté sano. Que esté dentro de lo normal, entre comillas. Dentro de lo normal, dentro de la norma, exactamente. Sí. Entonces el médico, al ver que el niño tiene ciertas características, es una manera de control médico. Porque ¿qué pasa? Como le refería antes, los niños a veces tienen dificultades internas. Por ejemplo, la cardiopatía es algo que no todos los niños con síndrome de Down lo tienen, pero en la mayoría. Entonces eso hay que tener una vigilancia médica porque hasta cierto tiempo hay que hacer una cirugía dentro del control médico, porque entonces si no, ¿qué pasa con el niño? Si tiene una cardiopatía, se cansa muy rápido y va enlenteciendo más el desarrollo del niño. Okay. Entonces es importante hacer este control médico para ellos, es importante saber qué es el cromosoma en que hay una dificultad o un accidente genético, como le pueden llamar en la teoría. Pero bueno, a ver, si tiene un cromosoma más, yo diría que es un ser más evolucionado que el resto de los mortales. Sí, ¿verdad? Sí. Pero es como cualquier otro niño. Un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, un niño con cualquier otro síndrome va a ser igual a cualquier otro niño que existe en el mundo. ¿Qué es lo que debe de tomar en cuenta la familia? Es la acción, es la habilitación y la rehabilitación. ¿A qué nos referimos esto? Con esto, a que si el niño tiene una condición, un síndrome de Down, el niño va a necesitar estimulación temprana y acompañamiento a la familia para poder
ir guiándolos y orientando. Ok, a eso nos vamos a meter en un momento, en todo este proceso, porque es un proceso importante y hasta hace algunos años no existía mayor información sobre este proceso. Ahora, por ejemplo, con ustedes, con los pipitos, que tienen 40 años ya los pipitos, ¿no? Sí. 40 años los pipitos. Los padres han venido, los padres que vinieron o que estuvieron de alguna manera averiguando cada uno por su cuenta, empezaron a socializar todo lo que aprendieron, ¿verdad? Y por ahí han venido compartiendo con otros padres, porque esto es una dificultad de dar mi vida, saber qué hacer con un niño con alguna discapacidad, ¿verdad? Es decir, un mundo sobre el cual no existe mucha información. Hay que rascar y rascar y rascar para encontrar información. Por suerte, digamos, con esto de poder socializar estas experiencias, a uno le ayuda a pasar de mejor manera y encontrar soluciones más rápidamente para los niños de la forma más temprana posible. Cuando hablamos de un síndrome, por lo general hablamos de 2 o 3, no sé si sería exactamente malformaciones o si sería problemas en el cuerpo, ¿no? No sé. Hay, por ejemplo, un síndrome que no causa mayor problema en el desarrollo de una persona, que tiene que ver con una callosidad más en el cráneo, pero está asociada a un problema de uña y a otra cosa más. No recuerdo ahorita cómo se llama este síndrome, pero es decir, es un síndrome, porque hay 3 cosas que digamos no son normales en las personas. El síndrome de Down, además del tema del cromosoma, ¿qué otras características o qué otras cosas hay alrededor del síndrome? Bueno, ¿qué otras cosas más? Bueno, hablamos a veces cardiopatías, porque es a veces, no siempre. No es siempre. Sí. Además de esta parte que habíamos hablado de la parte interna, también hablamos de que los niños con síndrome de Down tienen deficiencias intelectuales. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Van a tener un retraso en su desarrollo debido a que, por ejemplo, la parte cognitiva, el proceso de pensamiento va a ser un poco más lento. Uh-huh. No van siempre como acorde a los niños de la misma edad. Por ejemplo, un niño que está pequeño de 2 meses, de 3 meses, siempre se ve como que está como recién nacido, es un poquito como más frágil, más pequeño, y a medida que ellos van creciendo les cuesta un poco ir adquiriendo este desarrollo, tanto cognitivo, emocional, uh-huh, físico. Con eso nos referimos a desarrollo. Va un poco más lento. La mayoría de los niños tiene este tipo de deficiencia, le llamamos deficiencia intelectual, que puede ir de leve a moderado. Entonces, ¿qué pasa con eso? El aprendizaje es más lento. Cuando el habla, a medida que la familia va estimulando, se puede ir desarrollando, pero si la familia no estimula lo que es la comunicación, la comprensión, el entendimiento, el niño puede quedarse limitado a solamente hacer gestos, sonidos y el desarrollo del habla. Entonces, si un niño no habla, no puede comunicarse. Si no se puede comunicar, voy aprendiendo un poco más lento. Sí, sí. Claro, y eso tiene que ver mucho con, por lo menos la parte esta de la comunicación verbal, tiene que ver mucho con la relación con la familia, porque por ahí es donde uno aprende a hablar, en la relación con sus congéneres, ¿no? Es donde uno va aprendiendo a hablar. Si la familia no habla con el niño, cualquiera sea el niño, ¿verdad?, el niño va a tener más dificultades para hablar. O si no dejan hablar al niño, el niño va a tener más dificultades para hablar en su vida. Evidentemente, eso es así. Pero, decir, a ver, ¿tienen dificultad o tienen... sí, dificultad en la parte cognitiva? Es decir, les cuesta más aprender, pero aprenden. Aprenden.
Así es, lento, pero van aprendiendo. La cosa es estimular, la cosa es enseñar y no dejarlo de hacer. Porque aunque, por ejemplo, un niño que camine o que vaya a la escuela un poquito más tarde, no significa que no va a aprender las cosas que el niño que está en primer nivel no las vaya a aprender, a tomar el lápiz, a aprender los colores, a aprender a socializar. Aprendizaje es todo. Sí. Todo lo que existe en la vida es aprendizaje y no solamente leer y escribir. Aprendizaje es no peleo con mis compañeros, aprendizaje es me sé comportar en cierto lugar, aprendizaje es me sé vestir, sé decir que quiero hacer pupú, sé decir que me duele algo, también eso es aprendizaje. Sí, no, el aprendizaje empieza prácticamente en el vientre de la madre, el embrión empieza a aprender y ese aprendizaje, luego de haber nacido, se va acelerando, pues de alguna manera, es decir, los niños primero levantan la cabeza, luego van rodando, luego se van arrastrando, luego gatean y se ponen de pie, y ese es un proceso de aprendizaje, justamente eso, es decir, levantar la cabeza, lo que dicen hacer la lagartija, ¿no? que la gente llama, rodar sobre su cuerpo, arrastrarse sobre su cuerpo, es parte del aprendizaje, y a veces tenemos el error, los padres, de querer apurar ese aprendizaje y no dejamos que los niños hagan todas sus etapas y quemen sus etapas, porque es decir, es necesario. Muchas personas tienen hoy dificultad, por ejemplo, para saltar, porque se brincaron etapas. Así es. Se llevaron su proceso. Sí. Es correcto eso que usted dice. Por alguna razón, neurológicamente, a nivel del sistema nervioso, necesitamos gatear. Hay muchos papás que se sienten muy orgullosos de que su hijo caminó y más no gateó. Más temprano. Pero el gateo significa en la vida de la persona muchas cosas. Más adelante vamos a poder ver niños que no tienen equilibrio, que tienen problemas hasta para escribir, en el procesamiento lógico. Por ejemplo, un problema de matemática me cuesta un poco más, o analizar un texto. Entonces, todas las etapas del niño en su edad de bebé, en su edad hasta los 5 años y consecutivos, tienen mucho que ver para que cuando nosotros ya estemos grandes podamos nosotros organizarnos, podamos nosotros entender cómo es el ritmo de la vida, nuestras emociones, cómo poderlas controlar, hacer autocontrol. Entonces todo tiene que ver con todo está concatenado, todos los procesos están concatenados. Es que es un proceso perfecto. Así es. Nosotros somos el resultado de una creación perfecta. Así es. Entonces, estos niños de igual tienen el mismo proceso. Por eso le decía yo antes, es como cualquier otro niño, solo que lo va a aprender un poco más lento. Lo que implica que hay que dedicarle más tiempo. Correcto, desde temprana edad. Por eso también hay que hacer acompañamientos a los padres, hacerles conciencia, reflexión sobre que el niño no hay que dejarle pasar el tiempo, hay que trabajar en el día a día. En casa uno hace terapia, no solamente moverlos, ponerlos en una pelota, ponerle un chichil. Cuando uno ya le habla, eso es terapia. Cuando uno lo saca a pasear, eso es también terapia. Cuando uno le enseña, a ver hijo, hoy te voy a enseñar a hacer un pinolillo, eso es terapia también. Sentémonos a jugar con plastilina, sentémonos a armar bloques. Exactamente, todo eso. Sí. No necesariamente tiene que ser lo que acostumbra uno a pensar que se hace en una terapia. Lo cotidiano que se hace en el hogar es también parte de la habilitación y de la rehabilitación de los chavalos. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Darlene Lira. Seguimos en Adelante Nicaragua, estamos conversando a propósito del Día Mundial de la Persona con Síndrome Down con Darlene Lira. Es fisioterapeuta de los Pipitos. Una cosa que me desayuno yo en este programa es que no todos los niños con síndrome Down tienen cardiopatía, ¿no? Porque existía tal vez un mito acerca de que las personas con síndrome de Down
no pasaban de esta edad porque sufrían problemas cardíacos, ¿no? Hay lugares en donde yo me he encontrado con personas de síndrome de Down de mi edad y cuidados mayores que yo, ¿no? Y ahí andan dando guerra, y me dice usted que además ahora se pueden operar estas cardiopatías o estas condiciones cardíacas se pueden operar. Sí, la mayoría de los niños en sus controles médicos ya se están haciendo cirugía y esto mejora un montón la calidad de vida del niño. Muchos niños que llegan a los pipitos pequeñitos, no la mayoría le estoy diciendo que tienen esta cardiopatía, pero sí cuando ya llega a cierta edad y el médico ya valoró, les hacen su cirugía en diferentes centros o clínicas y luego ellos regresan y, por ejemplo, yo en mi experiencia he visto niños que luego de la cirugía es como que tienen un nuevo aire de vida. Uh-huh. Ellos se ven más animados, claro está, si le está fallando el corazón no tienen como la energía para hacer determinadas actividades o concentrarse en una actividad que requiera de mayor atención. Luego de la cirugía ellos están como más animaditos, tienen más energía y la terapia o las actividades cotidianas del día a día se van a ver que van surgiendo efectos y la familia se pone muy contenta. Uh-huh, uh-huh. Sí, y realmente me parece a mí que lograr darle calidad de vida a las personas en lo general, ¿no? Y a las personas con síndrome de Down, pues es una cosa extraordinaria, pues. Es decir, si con esto mejoran, usted me dice que se nota el cambio luego de cirugías, pues la verdad es que habrá que arar el mundo para conseguirlo, ¿no? Porque eso es lo que hacen los padres con niños con discapacidad, arar el mundo para lograr la calidad de vida de los hijos. ¿Qué logran los niños con síndrome Down? ¿Qué logran hacer? Dijimos que les cuesta más el aprendizaje. Por lo tanto, en mi opinión, hay que valorar más lo que han aprendido que lo que yo he aprendido. Ellos pueden lograr muchas cosas. Depende mucho del esfuerzo y del compromiso familiar, de la unión familiar, que trabajen en equipo por el niño. Porque el niño puede estar listo y preparado, pero si el ambiente familiar, el ambiente externo no está favoreciéndolo, podemos tener niños que se están retrasando más de lo que esperamos. Pero un niño puede hacer muchas cosas. A ver, ya es un niño, vamos a suponer que ya camina. ¿Qué le toca hacer ese niño? Le toca al niño aprender a controlar sus esfínteres, aprende a decir, aprende a ir al baño, aprende a limpiarse, aprende el niño a ir a la escuela, socializa con los niños, va aprendiendo de manera despacito, pero va aprendiendo los colores, aprenden a escribir. Importante, habíamos hablado de la comunicación. Si hay un buen proceso en este niño desde la parte familiar primeramente y un buen acompañamiento por parte de terapeutas y un equipo, el niño puede tener más chance de poder comunicarse, de poder expresar sus palabras. Si puede expresar puede articular y puede expresar, me va a poder decir cómo se siente, me va a poder decir qué es lo que desea. Y eso también es otro aprendizaje. Va a poder socializar con sus congéneres. Y no solamente con chavalos con síndrome de Down, con cualquier persona, con cualquier niño, con cualquier adolescente que esté a la par de él. Entonces, ¿qué más pueden aprender los chavalos? Pueden aprender, le llamamos nosotros, habilidades para la vida. Uh-huh. Habilidades para la vida, nosotros lo damos por hecho y ya de repente como que no le prestamos atención, que usted se levantó en la mañana, se fue a bañar, se lavó los dientes, alistó su ropa, tal vez la planchó, se fue al trabajo, regresó del trabajo, funcionó en su trabajo, regresó del trabajo y fue a cuidar a su familia. Entonces todas esas son habilidades para la vida. Los chavalos también lo pueden hacer, pero necesitan mucho acompañamiento familiar. La familia es base y fundamental para que ellos vayan aprendiendo. Ok, aquí me meto a un tema medio escabroso, que es el tema de la integración
escolar, porque es decir, de los padres me parece a mí depende mucho la integración social. ¿Ah? La integración escolar, sin embargo, dependemos del sistema educativo como tal. Aquí me he encontrado yo algunas experiencias de integración en la que me han dicho que, por ejemplo, un niño que le falta una oreja, pero que escucha perfectamente bien con sus dos oídos, es incluido en el sistema escolar, y entonces ese colegio dice que tiene inclusión escolar. ¿No? Me parece que sí, pero no. ¿No? Porque es decir, no hay una discapacidad como tal que haga que realmente se esté haciendo inclusión. ¿No? El tema de la palabra inclusión ha sido a veces muy mal utilizada, ¿no? Porque la inclusión es lograr equidad para todos los integrantes del sistema escolar. Y aquí no me refiero solamente a las personas con discapacidad visible, ¿no? Porque están, por ejemplo, creo que se llama la falta de atención, ¿no? Hay muchos niños que tienen problemas de atención, de lograr centrar la atención. Y entonces en los colegios les gritan, los maltratan, porque les dicen que son indisciplinados y qué sé yo, y lo que tiene es un problema de atención que es neurológico, ¿no? Entonces, a veces desde eso que es sencillito, digamos, pues, ¿no? Tenemos problemas para la inclusión. ¿Se puede un niño con síndrome de Down integrar a los sistemas escolares normales, a los sistemas escolares regulares? Perfectamente pueden incluirse. El sistema educativo tiene que, tanto el sistema educativo, me refiero a la maestra, directores, personal de trabajo de la escuela, ya sea regular, pública, privada, tienen que aprender sobre la condición del niño. No tanto al revés, el niño adaptarse solamente él, sino también el personal, cómo voy a trabajar con este niño. Presto los servicios para este niño. Todos los niños tienen derecho a estudiar, pero algunos se reservan el derecho de admitir a estos chavalos y chavalas. Posiblemente requieran de una adecuación curricular. Una adecuación curricular es, los niños por un ejemplo, los niños van a aprender las vocales. Los niños regularmente se las ponen en la pizarra y los niños van aprendiendo a hacer los trazos, a hacer el A, E, I, O, U, pero este otro niño lo va a aprender también al mismo tiempo de ellos, pero con otra metodología. Entonces, eso puede ser parte de la adecuación curricular, pero que la escuela, el maestro esté preparado, sepa cómo lo va a hacer con este niño. Previamente, a mi consideración, debe haber como una evaluación del niño para conocerse con él, cómo es, tal vez con un informe pedagógico, a como lo hacemos en los pipitos, cuando el niño va a entrar por primera vez a la escuela, hay un informe pedagógico que apoya cuáles son las habilidades del niño para que no crean de que este muchacho es cero. Y sí, como hay un estigma de que como si tiene síndrome de Down, va a pelear, va a andar relinchando, va a hacer cosas que nada tienen que ver, pero no, los niños ya van con una preparación, se llama un aprestamiento escolar. Entonces, un aprestamiento escolar, una preparación previa es importante para el niño que va a entrar a una escuela regular, una escuela privada y que esté incluido dentro del sistema educativo. Pero entonces también el sistema educativo tiene que poner de su parte con respecto a captación de su personal, cómo vamos a trabajar con estos chavalos, cómo vamos a hacer de que todos podamos funcionar, y no estoy refiriéndome a que él pueda funcionar, todos podamos funcionar, como también vamos a hacer charlas de sensibilización. La maestra puede hacer charlas de sensibilización con sus mismos alumnos y explicar por qué los niños observan y son muy expresivos cuando se refieren a
tiene un síndrome de Down. A veces la familia, cuando no tiene un niño con síndrome de Down, se expresa de una manera un poco despectiva. Sí. Ya sabemos que hay palabras ofensivas. Sí. Entonces pueden referirse así sin querer. Uh-huh. Y entonces esto puede también lastimar la susceptibilidad del niño, los sentimientos. Entonces la maestra puede hacer una intervención. Eso es inclusión también. Pero fíjese que yo lo que me he encontrado de los sistemas educativos, de mi experiencia, es que son los niños los que más rápido hacen clic, ¿verdad? Más que el resto del sistema. Cuando uno habla con los niños, a veces los niños tienen temor, porque no saben exactamente qué cosa es, porque no es un niño igual a ellos. Es decir, no corre como ellos, no se expresa como ellos, no hace las mismas actividades que ellos, ¿verdad? Incluso a veces se retrae, qué sé yo qué cosa. Entonces, pero cuando uno habla con los niños y les explica, los niños son los primeros en acogerlo. Así es. Y lo integran. Así es. ¿Verdad? Y lo hacen parte del grupo. Así es. ¿Verdad? Que le cuesta más, me parece, a los adultos que a los niños. Así es. Sí. Y usted ha dicho algo muy cierto, una gran verdad. Por eso le digo, la maestra puede explicar qué es la condición del niño, sin ahondar en tantos detalles, algo bien sencillo. Sí. Porque los niños son muy observadores y, como dice usted, lo acogen. Y es cierto, muchos padres de familia, cuando ya han perdido ese temor y llevan al niño a la escuela, después nos llegan contando sus historias, que son muy bonitas, que cómo lo quieren, cómo lo cuidan, uh-huh. Que hasta a veces pienso yo, cómo lo sobreprotegen a este chaval. Lo miman. Lo miman, sí. lo quieren tanto. Lo malcrían. Entonces, hay historias, sí le puedo decir, que son un poquito conmovedoras en cuanto a la entrada a la escuela no fue lo que yo estaba esperando, refieren los padres uh-huh. de familia, y hay otras que son muy bonitas en este sentido de cómo se lograron coordinar todos, cómo nos logramos adaptar todos, incluyendo el papá, dentro del sistema, sí. Incluyendo el personal uh-huh. escolar. Pero un niño con síndrome de Down puede, la secundaria, hasta lo más que el niño siente, el padre lo apoye, porque a lo mejor pueden pensar, va a ir a la secundaria, entonces ya no necesita ir a la secundaria, porque como por ejemplo tienen esos estigmas también los papás, no va a llegar más allá, no hay que pensar eso, hay que apoyar al hijo a que llegue hasta donde él desee llegar. Sí, como cualquier otro hijo. Como cualquier otro hijo. Sí. Y si tiene todas las posibilidades para luego optar un trabajo, hay que apoyarlo también. Hay que buscar también los espacios, los lugares donde sea seguro, donde estén incluyendo a los chavalos con discapacidad. Uh-huh. Y pues... ¿Y qué tanto el sistema educativo en Nicaragua ha avanzado hacia la integración, hacia la inclusión? Le voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, conversamos con Darlene Lira. Preguntaba yo antes de la pausa, ¿ha logrado avanzar el sistema educativo? Lo pregunto en el tema inclusión, lo pregunto porque realmente hace muchos años el tema inclusión, y lo decía yo en la parte anterior del programa, no se ha entendido como es decir, como la equidad en el sistema educativo. ¿Se ha logrado avanzar en ese sentido? ¿Cómo lo miran ustedes desde la experiencia de los Pepitos? Bueno, pienso que todavía hace falta mucho por hacer en la parte de inclusión con los chavalos con discapacidad. Existe la escuela Melania Morales, siempre y cuando el niño amerite estar en esta escuela. Pero como una escuela especial. Pero el Melania Morales no es un centro inclusivo, es un centro dedicado a personas con discapacidad. Correcto. Uh-huh. Pero quiero hacer referencia a que existe esta escuela para niños que requieren una atención muy especializada. Pero también las otras escuelas no siempre prestan
los servicios, porque también, como le decía anteriormente, hemos escuchado historias conmovedoras en donde las escuelas les dicen no a la familia. Entonces las familias tienen que hacer una búsqueda de una escuela en donde el niño pueda estar y pueda sentirse bien. No siempre todas las escuelas, por ejemplo, mi escuela, la más cercana me queda a las 2 cuadras y yo quiero forzar a que el niño esté ahí, no siempre se puede eso, porque si la escuela no está preparada y después van a sufrir maltratos. A eso me refiero yo, de los temas de inclusión, Sí. de que haya más centros que sí realmente entiendan qué cosa es la inclusión y que abran las puertas para la inclusión, porque es decir, lo que me parece es que hay algún lugar en donde hay inclusión, pero esto no se ha logrado homogeneizar. Hacer para más lugares, pues. Así es, no todas están preparadas, no todo el personal posiblemente esté preparado, hace falta más todavía. Hay temor, me parece. Hace falta más, sí, tanto el director como el personal, como la maestra, como hasta los mismos padres, porque hay padres que dicen, no, yo no quiero llevar a mi hijo. ¿No? Y pueden poner muchas excusas para no llevar al niño. Y otros, en cambio, sí desean llevar al niño. Desean de que ellos avancen, que ellos aprendan. Pero podemos encontrarnos que todavía existe algunas dificultades en cuanto a lo que es inclusión verdadera. Porque puede estar integrado, pero no incluido a como realmente esperamos. Ok. Los Pipitos empezó hace 40 años más o menos, años más, años menos, y los niños que empezaron con esta asociación de padres con hijos con discapacidad, principalmente tenían síndrome de Down. Principalmente eran síndrome de Down. Hoy estamos hablando que estos son adultos, ya no son niños, son adultos. En la mayoría de sus casos son adultos incluso con oficios y profesiones. Lo que muestra que el trabajo con una persona con síndrome de Down puede hacer que ésta se valga por sí misma. Incluso creo que hasta alguno tiene familia. Se casó y tiene hijos, creo, me parece. Ahí puedo estar inventando. Pero, ¿tienen ustedes experiencias que usted conozca de niños que entraron con síndrome de Down y que hoy hayan logrado llegar a la universidad y han pasado a la universidad y estén haciendo oficios, estén en carrera, con profesiones? En la universidad no. La universidad todavía no es inclusiva en ese sentido totalmente, abiertos con los chavalos que tienen síndrome de Down, hasta donde yo conozco. Sí sé de que incluyen a personas que tienen otro tipo de discapacidad. Sí lo he visto, como por ejemplo en UNAM he visto bastante. Sí, incluso tienen un profesor que tiene problemas motores. Exactamente, tanto maestros como alumnos, pero de otro tipo de discapacidad. Pero síndrome de Down no he visto por el momento en Nicaragua que esté incluido en una universidad, pero sí le puedo hacer referencia de que existen chavalos con síndrome de Down que están en un puesto de trabajo. No tienen la preparación de un profesional como por ejemplo maestro, arquitecto, ¿no? Pero están desempeñándose en una habilidad laboral. Esto va a depender mucho del lugar en donde ellos estén colaborando. Los Pipitos tienen un programa en donde los jóvenes van preparando sus habilidades junto con la familia, entre sí, ambos, y van preparándose para poder optar a un puesto. Pero esto significa que tanto la familia tiene que irlo apoyando en su preparación emocional, en su preparación cognitiva, resolución de problemas, entre un sinnúmero de habilidades mentales, le llamamos nosotros seguimiento ejecutivo, una orden ejecutiva en el pensamiento, en la lógica, para que ellos puedan dar la talla en un puesto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si sucede algo en el puesto, nosotros tenemos que
tener la capacidad de analizar qué está sucediendo y no nos vamos a poner a llorar y a derrumbarnos. Entonces, la parte emocional con la situación que esté sucediendo en el trabajo, cómo lo va a poder sobrellevar. Entonces, todo tiene una preparación. Y no solamente sé hacer cosas con mis manos, sé montarme en un bus, no. Requiere de algo más para que el muchacho o la muchacha pueda estar en un puesto laboral en este sentido. ¿Qué no estamos haciendo todavía? Digo, como sociedad, las personas alrededor del síndrome de Down, ¿qué no estamos haciendo? Bueno, pienso que no estamos muy sensibles ante lo que significa una persona que tiene síndrome de Down o una discapacidad en general cualquiera. ¿Qué significa la sensibilidad? Significa yo tener empatía, no tenerle pesar, es empatía, o sea, saber que es una persona igual que yo, que tiene ahorita algunas habilidades que aprender, tener yo la comprensión de cómo está la persona, cómo está la familia, cómo yo me voy a referir a esa persona, cómo yo le voy a enseñar a mis hijos, cómo yo le voy a enseñar a mi hermano menor, o cómo yo le puedo explicar a mi papá y a mi mamá para que no le sigan diciendo mongolito, retardado, esas palabras que ya no se están usando. Sí. Entonces, eso es parte de la sensibilidad. Sensibilidad es también yo como maestra, cómo más me puedo informar para poderle enseñar a este niño. O yo como un taxero que puede andar, una persona que se gana la vida taxiando, como yo puedo tener una empatía y no decir cosas que a mí se me vengan a la mente, sino sí. Saber, o sea, como informarnos un poquito más. Por lo menos escuchar otras opiniones, cómo es que los chavalos trabajan, cómo es la vida de ese niño. Eso es empatía, eso es parte de la sensibilidad, eso es ser comprensivo con las personas. Si somos comprensivos, podemos apoyarlos un poco más a ellos, en todos los sentidos, social, laboral, educativo, ambiental. Entonces, como sociedad tenemos que aprender sobre esa persona, qué significa que tenga síndrome de Down, qué significa eso realmente. Yo le decía... Y no verlo siempre, discúlpeme, como un eterno niño. Sí. Eso sí. No. Sí, por eso yo hablo de la persona con síndrome de Down, porque es decir, en algún momento es niño. Y se convierte en adolescente, pero más tarde es un adulto. Así es decir, eventualmente se convierte en un adulto. Yo le decía que me he encontrado con algunos adultos, incluso de mi edad o cuidado un poco mayores que yo, que andan haciendo sus actividades como cualquier otro cristiano en la calle, ¿ah? Es decir, me los he encontrado en centros comerciales, en lugares de recreación y demás, pues. Sí, como cualquier otro mortal. Cualquier otro mortal que existe en el mundo. Yo le decía a usted que con los niños, a veces en el sistema educativo con los niños, cuando uno habla con los niños entienden rápidamente y acogen sin ningún tipo de condición. No existen condiciones en esa acogida. Lo vuelven uno más del grupo. A mí me parece que eso nos hace falta. Así es. Ser niños en ese sentimiento de acoger, de integrar. Así es. Sí. Ellos tienen esa sensibilidad que el adulto como que la pierde. Sí. Porque sí la tenía, pero como que en el transcurso y nuestras experiencias y nuestros aprendizajes como que queda ahí perdido, pero yo creo que si hacemos un poco más de reflexión, de conciencia, vamos a encontrar personas súper geniales, chavalos con síndrome de Down que tienen sus propios pensamientos, sus propios gustos, sus propias ideas, qué es lo que quieren hacer, y como usted o como yo, me gusta esto, prefiero lo otro, no quiero ir aquí, me gusta hacer esto, me gusta estar con estas personas, igual ellos tienen, y entender esa manera, que son seres humanos que necesitan, que desean, que quieren,
y no perdernos en el camino. Sí. Y comenzar a estigmatizar y comenzar a tener estos pensamientos hacia ellos que pueden muy poco, que son eternos niños. Van a ser eternamente niños si los dejamos. Sí, como cualquier otro cristiano puede ser niño toda su vida mientras... Es decir, yo conozco adultos y no tengan discapacidad. Yo conozco adultos que creen que son adolescentes todavía. Exactamente. Sí. Ahí. Usted ha dicho una cosa importante, es decir, una cosa es que tengan un aprendizaje más lento, ¿verdad?, que el resto de la gente, pero aprenden, Pero eso no quita que tengan sentimiento, que tengan idea, que tengan gusto. Las personas con discapacidad y con síndrome de Down no quiere decir. Y especialmente son personas muy sensibles y son personas muy inteligentes. Porque nada tiene que ver el aprendizaje con la inteligencia, son dos cosas distintas. Son personas muy inteligentes. Así que, para dejar eso muy claro. Quiero agradecerle, Darlene, que haya estado con nosotros en esta ocasión. Agradecer también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que esta edición de Adelante Nicaragua haya sido de provecho para ustedes.